Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la clase de Metodología de la Investigación Científica 1. Hoy es día viernes, último día de semana, por lo menos de clases, ¿verdad? Aunque probablemente hayan otras actividades como tareas y otros asuntos pues de tipo personal o laboral que tengan que realizar. Básicamente pues quiero comentarles que este día vamos a continuar con las actividades programadas. Agradezco pues a los que estuvieron pendientes que la primera clase esta semana fue asincrónica. Yo por ahí les dejé el recadito y les escribí por varios lados, así que espero que todos se hayan enterado a tiempo. Eh, bien, voy a compartir ahorita pantalla porque ahora voy a compartir un tema realmente pues importante, realmente necesario. Y igual que las veces anteriores, pues vamos a tratar de hacerlo, digamos, de alguna manera, pues no monótono, no que sea un monólogo, sino que podamos ir interactuando entre todos. Yo sé que son un grupo muy participativo y a mí realmente pues eso me gusta mucho. Bien, solo me confirman que pueden ver la pantalla con total eh, claridad, por favor. Sí, licenciado. Sí se puede ver, licenciado. Muy bien, gracias. Gracias, Rosa, Michelle y Lady, que confirmaron. Bien, quiero comentarles que para esta tarde vamos a hablar sobre las citas en modo Vancouver. Y también aprovecho la oportunidad para decirles que, pues, a partir de esta semana doy las clases de pie y no sé, me gusta más. Me gusta más, quizás porque puedo controlar los nervios. Es mucho más cómodo, ¿verdad? Porque quizás así las dábamos antes. Estar sentadito es agradable, pero no sé, me hace sentir muy bien. Ok, citas en modo Vancouver. Tal vez se estarán preguntando, bueno, ¿qué es eso, verdad? Y precisamente es lo que vamos a ir descubriendo esta tarde. Bien, eh, pues tal y como les decía hace unos minutos, voy a necesitar de por lo menos dos relatores o relatoras. No sé quiénes les gustaría participar. Un relator pues me lee una lámina, luego el siguiente relator y así sucesivamente. Y si salen otros voluntarios, pues bienvenido. No sé quién le gustaría comenzar. Yo hago la pregunta y el relator me hace la lectura, por favor. Bueno, mientras ustedes se deciden y me ponen ahí un mensajito, ahí en el chat diciéndome yo, licenciado, porque ahorita están cayendo de verdad por decenas, ¿verdad? No sé cómo voy a hacer porque voy a tener que decidir entre tantos, ¿verdad? Y quieren ser los relatores. Ok, pero bien, nos vamos a quedar. Ok, por acá me escribe, ¿quién me escribió? Ok, escribe Rosa Guadalupe, dice Yolik, excelente, bueno, perfecto. Entonces, vamos a esperar a ver si alguien más igual se ofrece. Y bueno, Catherine Terezón también, ok, excelente, muchísimas gracias. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Inicio yo con esta lámina, luego sigue Rosa Guadalupe y después siguen Catherine y luego se quedan alternando ustedes. Así que repito una vez más, con esta lámina la inicio yo, luego la siguiente lámina Rosa Guadalupe y finalmente luego Catherine y luego se quedan alternando entre ustedes. Bien, agradezco por la disposición. Aquí hay una pregunta en este lado izquierdo de mi monitor, supongo que también es el izquierdo de ustedes, ¿verdad? Y acá se plantea la pregunta que vamos a intentar resolver esta tarde. ¿Qué son las citas en modo Vancouver? Esto es una pregunta importante y necesaria porque nos permite orientarnos en esta clase para alcanzar el propósito, la competencia que se requiere para adquirir estos conocimientos. Bien, en primer lugar, diremos que las normas y estilos más utilizados son los siguientes. Cuando hablamos de las normas o de la cita Vancouver, estamos hablando de la forma como se citan otros textos bibliográficos. Es decir, ustedes están construyendo ahorita su capítulo 1 y de hecho hoy deben de entregar el avance. Recuerden, no es el capítulo final, sino que es el avance para yo recibirlo, revisarlo, hacerle observaciones y ustedes fortalecerlo para que la entrega final pues quede muy bien elaborado o lo mejor que se pueda. Entonces, cuando un investigador desarrolla este proceso investigativo,
a lo largo de todo su anteproyecto, en este caso, ¿verdad? Para este ciclo que corresponde ser un anteproyecto, siempre va a citar a otros autores pues sobre el tema, porque naturalmente no lo ha descubierto el investigador. Por ejemplo, si un grupo específico está estudiando sobre un tema de salud mental, por ejemplo, la ansiedad, naturalmente habrán otros estudios relacionados con la ansiedad. Entonces, estos investigadores van a retomar esos estudios previos para luego hacer un aporte. Ahora, estos estudios se deben de citar y hay varias formas como se citan. Les voy a enseñar, digamos, o les voy a mencionar las principales y luego pues les diremos con cuál nos vamos a quedar, que pues ya más o menos deben de saberlo ustedes. Bien, en principio existen las normas ISO 690-2010 que puede aplicarse a cualquier disciplina. Está el estilo APA, utilizado en psicología, educación y ciencias sociales. APA, pues abreviado a Asociación Psicológica Americana. Entonces la APA definió una manera específica de cómo citar a otros autores. Y generalmente la forma de citación APA se utiliza para las ciencias psicológicas, para las ciencias de la educación y las ciencias sociales. Y que obviamente pues dentro de cada categoría hay una gran cantidad de áreas donde se puede aplicar la psicología educativa, la psicología clínica, psicología empresarial, psicología deportiva, psicología forense, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo para la educación y las ciencias sociales. También existe lo que se denomina como la guía de estilo MLA, que se emplea en ciencias sociales, se emplea en humanidades, en lengua y en literatura. Luego, a lo que atañe esta tarde, aparece el estilo Vancouver, que se utiliza fundamentalmente en biomedicina. Y lo voy a repetir esto, perdón, el modo Vancouver se utiliza fundamentalmente en biomedicina, es decir, en medicina, ¿verdad? En la carrera que ustedes están siendo formados. Existe la guía de estilo Chicago, que se aplica en la historia, en humanidades, en arte, en literatura y en ciencias sociales también. Existe el estilo Harvard, que es empleado en física, en las ciencias naturales y sociales. Y tenemos la guía de estilo CSE, que se utiliza en las áreas de biología y ciencias de la naturaleza. En este tema vamos a describir las características de uno de los principales estilos de citas del ámbito biomédico. Para este caso es el estilo Vancouver. Todas las investigaciones relacionadas con la salud se citan principalmente en estilo Vancouver. En la Universidad Evangélica en particular se citan principalmente de dos formas. Naturalmente la Facultad de Medicina cita en modo Vancouver y generalmente las otras facultades citan en modo APA, aunque quiero aclarar que pudiese haber excepción. De pronto, unos médicos estudian algún tema relacionado con la educación y con variables médicas. En ese caso dependerá, repito, del estudio, pues así la forma como se cita. Bien, vamos a avanzar entonces. Y aquí yo voy a hacer la pregunta y Rosa Guadalupe, pues, va a de alguna manera hacer la lectura de esta diapositiva. De hecho, la pregunta dice, ¿para qué sirven? Obviamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las normas Vancouver. ¿Para qué sirven? Adelante. Útiles para evitar plagio, reconocer el trabajo de otros autores, facilitar el lector que pueda localizar las fuentes de información citadas en el trabajo y otorgar consistencia y credibilidad al contenido. Excelente. Miren qué interesante. Dice que son útiles para evitar plagio. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es plagio? De hecho, pueden buscar en sus dispositivos un sinónimo, una definición. Copiar el trabajo de alguien más. Plagio, dicen, ¿quién dijo? Oh, Carlos. Es copiar el trabajo de alguien más, ¿ok? ¿Alguien más? Es robar la idea de alguien y hacerla pasar como que es tu idea original. Ok, dice Graciela que se trata de robar la idea de alguien y hacerla pasar como que es tuya. ¿Alguien que haya buscado en el dispositivo? Y tenga una ¿sí? Apropiarse de una idea de alguien más. Ok, dice Yaritza, apropiarse de la idea o de una idea de alguien más. Ok, Michelle.
es apropiarse de la idea de alguien más sin dar como referencias de que esa persona lo hizo. Gracias. Apropiarse de la idea de alguien más sin dar referencia de que esa persona lo hizo. Bueno, entonces el plagio será lo mismo plagio y similitud. ¿Qué dicen ustedes? Porque pueden haber trabajos que tengan alguna similitud. ¿Será eso No, plagio? no, porque, bueno, yo creo que en el plagio no se le da la credibilidad a la persona sobre su investigación, mientras que cuando hablamos de un trabajo similar estamos hablando quizás del mismo tema, pero con un enfoque distinto. Excelente, gracias. Muy bien dicho, Jacqueline. Me encanta. Ustedes andan brillantes hoy el viernes, me gusta. Definitivamente no es lo mismo, ¿verdad? La similitud pueden ser dos trabajos que se están estudiando las mismas variables, como bien lo dijo la señorita Rivas, pero puede ser en población distinta, en un momento diferente y con objetivos pues también distintos, con enfoques metodológicos que pueden ser cuantitativo o cualitativo, a pesar pues de tener algún nivel de similitud. El plagio es precisamente eso, ¿verdad? Tomar la idea de alguien más sin citar a este autor. Ahora, ¿para qué sirven las normas Vancouver? Para evitar el plagio, pero también para acá. ¿Para qué? Para reconocer el trabajo de otros autores. ¿Qué tal? Vamos a ver si aquí vamos a suponer a mí, porque pues no sé, desde que era muy joven, no es que esté viejo, ¿verdad? Pero estaba más joven, siempre, no sé, me gustaba pensar realmente en grande. Entonces, vamos a suponer, aquí tengo la lista de ustedes. Vamos a suponer que Carlos Alejandro, Daniela Costa, Daniela Alejandra, Daniela Cisneros. Fíjense que yo contabilicé que son 5 Danielas. Quise aprenderme los apellidos para diferenciarlas, pero todavía no me los puedo. Pero recuerdo que eran 5. No sé si eran 5 o 6 en esta sección. Pero bueno, imaginémonos que casualmente las Danielas y Carlos ve ahí como el único hombre del equipo, son un grupo de investigadores y se fajan una investigación muy buena. Pero resulta que luego viene alguien más y le da continuidad como una segunda parte de ese estudio, pero no lo citan ellos. ¿Cómo creen que se sentirían ellos? A ver, todas las Danielas de este grupo, ¿cómo se sentirían? Díganme, por favor. Me parece que Daniela Cisneros quiere hablar. Bueno, Adelante. como que hicimos todo el trabajo y fue tanto esfuerzo y para que alguien más viniera y lo pusiera tal cual y lo hiciera como pasar como suyo, como que no valida nuestro esfuerzo. Ok. Sentirían como que no valiera su esfuerzo. Gracias. A ver, otra de las personas que Yo mencioné. sentiría que como algo injusto porque evidentemente nos esforzaríamos por hacer un buen trabajo, entonces que alguien solo lo copiara, sí sería bien injusto. Ok, gracias. Van 2 Danielas. Creo yo que son 5 o 6, no me recuerdo bien. Ajá. Ya habló Rudamas y ya habló Cisneros. Bueno, la vamos a llamar por... alguien ha escrito en el chat. Vamos a ver si alguna... Sí, aquí están. Bueno, dice Daniela Díaz, nos sentiríamos enojadas con esa persona. Yo también. Hasta los demandaría. Si están haciendo plata con mis ideas. Y dice Daniela Orellana, se sentiría como que nos robaron. Sí, de hecho sería un plagio, ¿verdad? Un robo. Bueno, no sé si la quinta Daniela no está conectada o simple y sencillamente, pues, ok, ya escribió. Pues son 6, creo. Dice Acosta, siempre Daniela, me enojaría y me parecería injusto, ya que toman el crédito del trabajo que se ha realizado. Sí, definitivamente. Así es. Por eso es que entonces el modo Vancouver sirve, entre otras cosas, para reconocer el trabajo de otros autores, pero también, como bien nos leía una de nuestras relatoras, facilita al lector que pueda localizar las fuentes de información citadas en el trabajo. Entonces, referenciar te permite ubicar en dónde está el estudio que se está citando en la investigación en el ejemplo que yo les decía, ¿verdad? Del trabajo investigativo que estaban realizando el equipo de las Danielas y el compañero. Ahora, también otorgar consistencia y credibilidad al contenido. Porque imagínense este grupo, ¿verdad?
Daniela y del compañero y de Carlos, ahí vea, como parte del equipo. De pronto pues dicen en su estudio, de acuerdo a la OMS, el 85% de jóvenes de la población salvadoreña sufre de ansiedad. Pues sí, pero no ponen la referencia. Entonces el dato estadístico suena bien, pero si no lleva la referencia, entonces esa afirmación no lleva consistencia e incluso puede no llevar credibilidad a este contenido. Pero si se pone la cita, eso es muy diferente, porque ya se dice que otros estudios referenciaron eso, que por cierto, el dato estadístico que les estoy diciendo no es cierto, solo nada más lo menciono o no es ese en todo caso, ¿verdad? Lo menciono nada más como ejemplo. Ok, antes de avanzar, quisiera saber si hay preguntas sobre esta lámina. ¿Para qué sirve la forma de citar Vancouver, el modo Vancouver? ¿Hay preguntas o avanzamos? No, Lick, no hay preguntas. Excelente, gracias. Muy bien. Ok, por favor, me ayuda nuestra segunda relatora de esta tarde. Ok, estilo Vancouver. Estilo Vancouver. El estilo de los requisitos de la uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas, más conocidos como estilo Vancouver. Es un conjunto de pautas para la publicación de manuscritos en el ámbito de las ciencias de la salud, entre las que se incluyen las normas dedicadas a la forma de realizar las referencias bibliográficas. En 1978, los principales editores de revistas médicas se reunieron en Vancouver, Canadá, con el propósito de establecer unas directrices comunes sobre el formato que se debería tener los manuscritos enviados a sus revistas. Este grupo, que llegó a ser conocido como el grupo de Vancouver, creció y revolucionó hasta convertirse en el Intercontinental Comité de Medicina Journal Editor, que publica desde el año de 1979. Estos requisitos con el título de, ahí le voy a fallar, voy a intentarlo leer. Uniform Requirement for Manuscritos Biomedical Journal. Vaya, vamos a darle chance ahorita a un bilingüe entonces que por favor nos lea la letra en azul. Vamos a ver, vamos a escucharlo, cualquiera de ustedes. O un trilingüe. En serio, es en serio. No sé si yo le puedo ayudar. Sí, por favor, Sí, Graciela. Adelante. Es Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Ok, perfecto. De hecho, más adelante hay un par de párrafos más en inglés, así que por favor está atenta, porque usted nos va a auxiliar en esas partes, por favor. ¿Sí? Solo antes de explicar, quiero decirles que en relación a la lámina anterior sobre el plagio, no alcanza a leer una idea que escribió Eneida Ramos, que dice que es como algunas medicinas que otros la han robado y las ponen más caras. Ella pues daba como ese ejemplo. Gracias por el aporte. Ahora, el estilo Vancouver dice que son requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas, es decir, para revistas con temas de medicina. Y esto es conocido como Vancouver. Dice que es un conjunto de pautas para publicación de manuscritos en el ámbito de ciencias de la salud, entre las que se incluyen las normas dedicadas a la forma de realizar la referencia bibliográfica, es decir, cómo referenciar. Ahora, ¿de dónde surge este grupo Vancouver? Bueno, surge en 1978 y surge pues naturalmente en el país Canadá, en la ciudad de Vancouver. Se reunió un grupo con el propósito de establecer directrices claras sobre cómo se deberían de citar y este grupo llegó a ser conocido como el Grupo de Vancouver. Este grupo creció y evolucionó hasta convertirse en el Comité Internacional de Medicina, ¿verdad? De publicaciones de medicina, de editoriales de medicina, y que publica desde 1979 estos requisitos. Y como ya nos hizo la lectura Graciela. Entonces, miren qué interesante. Desde ahí surge este grupo Vancouver, pero veamos la siguiente lámina, por favor. Acá, que yo le he puesto como título, eso que vieron fue un apagón de luz. Ojalá no se vaya a ir.
Aquí yo le he puesto consideraciones importantes, pero fíjense que en realidad este es un ejemplo. Este es un ejemplo de cómo citar correctamente en Vancouver. Y lo vamos a leer. Por favor, nos ayuda nuestra relatora. Las citas deben de ser enumeradas consecutivamente en el orden en que aparecen en el texto. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano, que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Esta etapa se trata de la transición más importante en la vida del ser humano, caracterizada por diferentes cambios en el estilo de vida tanto económico, culturales, sociales, psicológicos. A nivel global, el riesgo de muerte materna se duplica en madres más jóvenes de 15 años en países de ingreso bajo y mediano. Las muertes perinatales con un 50% más alta entre recién nacidos de madres menores de 20 años comparados con los recién nacidos de madres de 20 a 29 años. Bibliografía 1. Bibliografía 1. Salud OMDL. ¿Eso lo sigo leyendo? Si gusta, no. Esa parte no. Está bien así. Vale. Gracias. Vaya, fíjense que en realidad esta es una forma de cómo citar correctamente en Vancouver. Y se las presento porque es así como ustedes lo deben de citar en su anteproyecto y naturalmente pues en el capítulo 1. Este es un ejemplo. Vaya, por ejemplo, esto dice que la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que va desde los 10 a los 19 años. Si se fijan, aquí está el número 1, haciendo referencia a que este no es una idea mía, sino que así lo define la OMS. Y aquí entonces, miren, está citado, número 1. Pero luego yo planteo otra idea, que a nivel global el riesgo de muerte materna se duplica en madres más jóvenes de 15 años en países de ingresos bajo y mediano. Ahora, naturalmente esto lo dice esta cita número 2. Si ustedes se fijan, pues que ya lo vamos a ir viendo, ese detalle que quería en este momento Rosa Guadalupe explicar, pero ya lo vamos a ver. Si se fijan, aquí está el hipervínculo, porque si el revisor o el lector quiere ir y verificar esta información, solo le da un clic acá y lo lleva a la información para verificar este punto. Entonces, yo no sé si me he dado a entender sobre esta lámina, sobre cómo deben de citar. Sus citas inician desde el 1 y van en un correlativo hasta 19, 20, 25, hasta el número de citas que terminen. Regularmente un anteproyecto no tiene menos de 20 citas. Regularmente anda entre 24, 26 citas. A veces pueden haber 30, a veces pueden haber 25, 23. Por ahí andan más o menos. ¿Hay preguntas, jóvenes? Sí, licenciado, yo tengo una. Dígame. Cuando se cita la bibliografía, ¿se va exactamente al texto o se va a la página? No sé si me replantea la pregunta, por favor. Sí, cuando usted entra al link de donde está enmarcada la bibliografía, se va directamente al texto que uno ha puesto, que hace como referencia a la bibliografía, o se va a la página de donde está la información. Para este caso lo lleva al documento completo, tal y íntegro, ¿verdad? Como tal. Pero ya vamos a ver más adelante que se debe de referenciar incluso hasta el rango de páginas de donde usted obtuvo la información. ¿Ok? Gracias. Bueno, a la orden. Bueno, avanzamos entonces. Voy a la siguiente lámina. Solo una pregunta. Ah, ok. Sí, dígame, adelante. Ay, disculpe. No, para nada. Adelante. Como el avance que estamos haciendo ahorita, Sí, lo quiere con las citas Vancouver, ¿verdad? correcto. ¿Cuánto sería lo mínimo? Bueno, Las 20. recuérdense que en este caso solo van el capítulo 1. Entonces, digamos que ahorita no habría como un número específico. Recuérdese que luego viene, después de los primeros exámenes parciales, arrancamos con el capítulo 2. Y en el capítulo 2 vamos a encontrar el marco teórico. Y el marco teórico, como su mismo nombre lo refiere, es pura teoría de las variables. Entonces, el capítulo 2 se van a dar gusto citando. Así que no se preocupen porque
raras veces uno dice, hey, qué pocas citas me salieron. Si te salen muy pocas es porque a lo mejor no has cubierto de forma sólida tu tema, pero casi siempre toca incluso recortar información. Es decir, citas o revisas 40 estudios, pero de ellos te quedas a veces con 30, con 15, con 20. Es muy frecuente eso, que descartas algunos estudios. Así que, por ejemplo, para la entrega del capítulo 1, yo no pondría ningún límite, no los quiero limitar, ¿verdad? Pero un anteproyecto, generalmente como mínimo tiene 20 citas y de ahí en adelante, ¿verdad? Tampoco vamos a salir con 100 citas o con anteproyectos de 100 páginas o 200 porque eso es solo transcribir el libro, ¿verdad? Y no es esa la idea, sino que, por ejemplo, si vamos a hablar de la ansiedad y entonces en el marco teórico yo hago referencia a la historia de la ansiedad, la resumo en una página y media, aunque la historia, pues, pueda sacar, vea, un diplomado de historia sobre el tema. Bueno, pero eso pues yo lo voy a explicar cuando estemos en el capítulo 2. No sé si doy respuesta a su inquietud. Sí, gracias, licenciado. Ok, a la orden. Perfecto, avanzamos entonces. Y luego dice acá, pautas para la redacción de las referencias bibliográficas. Aquí vienen ya algunos ejemplos. Ok, adelante, por favor. Cada referencia contiene normalmente los siguientes elementos obligatorios: autor, título, editor, lugar y fecha de publicación. Otros apartados como la expresión, autores secundarios y localización del documento son en general opcionales. El número 2 dice, se incluirán los nombres de los autores en el orden en el que aparece en el texto comenzado, por el apellido de primer autor, seguido de la inicial del nombre. Y en el número 3 tenemos, debemos de incluir los nombres de todos los autores, independientemente de su número. No obstante, si queremos limitar el número de autores que aparecen en la referencia, podríamos incluir los 3 o los 6 primeros seguidos de una coma y la expresión et al o Et al. an other. Ok. Et al on others. Excelente. Muchísimas gracias, Catherine. Entonces, miren, cada referencia contiene normalmente los siguientes elementos. Autor, ¿verdad? El título, el editor, el lugar y la fecha de publicación. Otros apartados como la extensión, autores secundarios y localización del documento son en general opcionales. Es decir, estas son las de rigor y las otras, si nosotros queremos, los ponemos o no. También se incluyen los nombres de los autores en el orden en que aparecen en el texto. Oigan bien, se incluyen los autores en el orden que aparecen en el texto, comenzando por el apellido del primer autor, seguido de las iniciales del primer nombre. Vuelvo a repetir, comenzando por el apellido del primer autor y seguido de las iniciales. Y entonces voy otra vez con la Daniela, me voy ando clavado, como dicen ustedes. Entonces supongamos que este equipo de Danielas son las investigadoras, entonces las citaríamos, así me parecen a mí, bueno, y Carlos también, no lo vamos a dejar afuera, vamos a nombrar primero a Carlos, por ser el único hombre ahí en ese equipo investigador. Entonces, como primero es el apellido, seguido de la inicial del primer nombre, quedaría Orellana, Carlos, coma. Luego sería Acosta, D, porque de Daniela, ¿verdad? Coma, Díaz, D, coma, Cisneros, D, coma, Orellana, D, coma, Rudamas, D, coma, Landaverde, Dayana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están. Ya ven que eran 6. Yo les dije que eran 5 o 6. Entonces, de esta manera, ya vamos a ver un ejemplo para que no solo se lo estén imaginando. De esta manera, ustedes y yo tendríamos que citar a estos autores en el orden como ellos salen publicados. Ahora, miren, dice acá, debemos de incluir los nombres de todos los autores, independientemente de su número, independientemente de qué, del número que sea. Pero, ¿verdad? Siempre o casi siempre hay como excepciones a la norma. No obstante, si queremos limitar el número de autores que aparecen en la referencia, podríamos incluir los 3 o los 6 primeros
seguidos de una coma y la expresión et al, o también otra forma es en others. Generalmente pues utilizamos en castellano, en español, et al, que significa y otros. Entonces vuelvo al ejemplo con el equipo de investigadores. Como en este orden me aparece, voy a citar 3 y luego et al. Sería Orellana, C, coma, va 1, ¿verdad? Acosta, D, coma, van 2. Alejandra, D, coma, y luego puedo poner et al, que significa y todos los demás, o significa y otros, tal y como aparece acá en others. Ok, voy a revisar ok, Lick se le corta, me dice, ok. ¿Me escuchan bien ahorita o se está cortando? Se lo escucho bien. Pero Ok, tengo una pregunta. adelante con la pregunta. Cuando vamos a hacer la referencia, la cita, podemos poner, por ejemplo, el ejemplo de las Danielas y Daniel, podemos poner todos sus nombres, y la otra opción es solo colocar unos 3 y poner et al, si no me equivoco. Podemos hacerlo de las dos formas. Tiene el micrófono apagado. Ok, fíjese que sería de acuerdo como aparezcan en la investigación que usted está citando. Si en la investigación que usted está citando lo va a poner en el orden. Por ejemplo, si usted dice solo voy a citar a los primeros 3 o voy a citar a los primeros 6, sería en el orden que aparecen. Pero digamos, ustedes dicen no, los primeros 3. Entonces usted dice Carlos, ¿verdad? Y luego, bueno, yo no me recuerdo, Rudamas. Y vamos a suponer que, porque ya no tengo la lista aquí a la mano, Cisneros, recuerdo. Entonces, y luego, como ya cité 3, y luego pongo et al, punto. Entonces, yo sé, o cuando yo como revisor de su estudio vea ese et al, yo sabré entonces que hay otros autores más, que no solo son 3. No sé si eso responde a su pregunta. Sí. Muchas gracias. Ok. En algunos textos en inglés aparecen en others, pero regularmente cuando está escrito en español, generalmente se usa el et al. Quizás es más común. Ok, me encanta que pregunten. ¿Alguna otra pregunta sobre esta lámina? Ya vamos a ver ejemplos del uso del et al. Vamos a avanzar. Ok, vamos a ver acá algunos ejemplos. Quizás como hay bastante texto en inglés, nos asiste por favor. Aquí la tenía, ya no está a la vista. Bueno, pero fue la chica que designamos. Es que es como cuando, aquí está, ya, a mí ya me apareció, Graciela. Si adelante, Graciela, por favor. Yo leo Sí, acá, quédale. ¿verdad? Y luego van ustedes, pautas para la redacción de las referencias bibliográficas. Adelante. Debemos de incluir los nombres de todos los autores independientemente de su número. No obstante, si queremos limitar el número de autores que aparecen en la referencia, podríamos incluir a los 3 o a los 6 primeros seguidos, de una coma y la expresión et al o en others. Ok, aquí hacemos, perdón, aquí hacemos una pausa. En este primer ejemplo van a aparecer citados todos los autores, pero ya van a ver qué sucede en los otros ejemplos. Adelante, perdone que la interrumpí. No hay problema, no hay problema. Aquí pues están todos los nombres, vea Ratan S, Hope T, Kierman A, y luego dice, evadiendo todos los nombres, dice Towards a Mutant Map of the Mouse, New Models of Neurological Behavior, Deafness, Bone, Renal and Blood Disorders. Y esa es la cita entera. Luego la chiquita es Ratan S, How T, Kierman A, et al, Towards a Mutant Map of the Mouse, New Models of Neurological Behavior, Deafness, Bone, Renal and Blood Disorders, Genética 2004. Y en la última, Gómez Torres MJ, Vides M, Girela JL, Murcia V, Fernández Colón PJ, Yara Yara, et al. Characterization of the lectin binding pattern in humans. Estoy leyendo, disculpen. Sí, adelante. Perdón. Pattern in human spermatozoa after swim of selection. Histopatho 2012-27. Gracias, perfecto. Entonces vean, ya vamos a ver ejemplo también en español, pero porque cuando ustedes investigan esto va a ser muy frecuente, porque hay mucha bibliografía pues en inglés y naturalmente en otros idiomas. Entonces vean que acá en el primer ejemplo
aparecen todos los autores. Ya en el segundo ejemplo se utiliza el et al, citando a 3 autores y luego el et al. En este otro segundo ejemplo, si se fijan, hay algo bien curioso, porque citan el primer apellido, porque esto está unido, este guión hace referencia a que es un solo apellido. Está unido, pero están las iniciales de sus 2 nombres. MJ, en cambio Avilés solo está su primer nombre, pero Girela, JL, Murcia, Hugo, Fernando Scolom, PJ, bueno, y así sucesivamente. Aquí, si no me equivoco, citan a 6 autores y luego et al, y luego pues el nombre del estudio. Entonces al final, para no hacer largo esto, ustedes pueden citar de esa manera, o escriben todos los autores, si son más de 6, citan los primeros 3 y et al, o citan los primeros 6 y luego et al, y esa será una forma correcta. Quisiera saber si hay preguntas referente a esto. Ya vamos a ir a otros ejemplos todavía más aterrizados. Ok, como callan, entiendo que no. Vamos entonces ahora, si gusta se queda conmigo, Graciela. Vamos con el artículo de revista. Ahora, antes de comenzar la lectura, quiero explicarles que definitivamente hay una gran cantidad de fuentes bibliográficas. Por ejemplo, hay libros en físico, hay ebooks o libros electrónicos, hay revistas electrónicas, revistas científicas electrónicas, y hay revistas científicas en físico. Hay libros en físico, hay páginas web, hay columnas de periódico, hay monografías, es decir, hay una gran cantidad de fuentes bibliográficas, hay actas también muchas veces de eventos, por ejemplo, de congresos investigativos, que de pronto un autor expone, una eminencia expone unas ideas sobre una teoría, y estas también pues deben de ser citadas. Entonces, al punto que quiero llegar es que dependerá de lo que nosotros estemos consultando, así va a ser la cita que vamos a utilizar. Ahora, en el año 2021, regularmente pues nos evocamos a citas bibliográficas, y a raíz de la pandemia pues yo no les voy a mandar a biblioteca para que vayan y consulten libros en físico, por 2 razones. Porque cuando los libros salen, en todo lo que pasa, revisión, editorial, publicación, corrección y todo eso, definitivamente ya quedan desfasados. Mientras que los recursos virtuales, por ejemplo, si hoy me aprobaron la publicación de una investigación mía, pues esta publicación será hecha en este mismo 2021. No tengo que esperar a que vayan a la revisión, a la editorial, a que tiren en la imprenta y luego pues comercializarlo y ubicarlo, sino que puedo hacerlo de forma inmediata. Y por eso es que entonces los recursos electrónicos básicamente pues son el presente, y entiendo yo que son el futuro. Con esto no quiero decir que no hayan libros buenos y que ameritan ser citados. Ok, por aquí dice Katie, también publicaciones gubernamentales y casos judiciales se pueden citar en Vancouver. Exacto, así es. Estos son otros ejemplos. De hecho, podemos citar casi cualquier referencia bibliográfica. Ahora, naturalmente, lo que más se cita en investigaciones son artículos de revista, artículos científicos, son los que más recomendamos. De hecho, en la Facultad de Medicina recomendamos a los alumnos, estoy hablando de alumnos en año social, quienes desarrollan su taller de investigación, que no citen páginas web. La razón es que las páginas web pues no siempre tienen la consistencia que se requiere, o por lo menos comparado con un estudio no pasan todo un proceso riguroso. Los artículos de revista científica no son publicados sin antes ser estrictamente revisados y validados, y cuando ya pasan esos filtros ya pueden ser publicados. De ahí pues se imaginan el peso que tiene revisar o citar artículos de revista. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuál es la estructura para poder citar un artículo de revista que hemos buscado en internet? Si se fijan, aquí va el apellido principal. ¿Ok? Vemos el apellido, vemos el apellido, vemos el apellido, ¿verdad? Y en este corchete encontramos a los autores. ¿Ok? Luego viene un punto después de citar a los autores y va el título de la investigación. Después de ir el título de la investigación,
naturalmente hay una revista que publica ese estudio. Y este nombre de la revista siempre va abreviado. Repito, el nombre de la revista va abreviado. Si usted pone el nombre completo, Revista Cubana de Investigación, por decir algo, está incorrecto. Se le señala como incorrecto. Usted debe de abreviarlo. Ahora, como lo citó en Internet, va entre corchetes. Si no fuera un artículo de revista de Internet, no lleva estos corchetes. Y lo otro, aquí va la fecha de publicación, el mes y el año. Aquí hay otro detalle, y es que el mes va abreviado, nunca va completo. Y por cierto, se abrevia a partir de las primeras 3 letras. Si es enero, entonces sería NE. Si es julio, sería JUL. Si es noviembre, sería NOV. Y así sucesivamente. Y luego el año. Y luego otra vez abrimos corchetes y decimos citado el 22 de septiembre del 2017. El volumen de la revista, el número de edición entre paréntesis. Y acá doy respuesta a la pregunta que me hacía, me parece que era Guadalupe, sobre si el link me lleva al documento o me lleva a las páginas. Pues regularmente les lleva al documento, pero ya estando en el documento, yo me puedo ir a las páginas. Entonces, lo que se está citando está entre este número de páginas. Y luego, como se ha citado en la red, dice disponible en, y aquí se pone la URL o el hipervínculo. Ok, entonces, por favor, lo leemos, Graciela, ¿cómo se escucharía esta cita bibliográfica? Claro, claro. Se dice Wilson R.S., Segawa E., Boyle P.A., Anagnos S.E., Hiso L.P., Bennett D.A., The Natural History of Cognitive Decline in Alzheimer's Disease. Me imagino que esto es psychological, el PSYCHOL como una abreviación, Psychological Aging. Luego Internet, diciembre de 2012, citado 22 de diciembre de 2017. Y las páginas. Correcto, muchísimas gracias. Entonces ahí está el URL. Esta sería la forma correcta de cómo citar. Ahora veamos un segundo ejemplo. Artículo de revista. Observen. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este artículo de revista y este artículo de revista? ¿Verdad? Que este es en Internet y este no es en Internet. Entonces, es muy parecido, pero lleva sus diferencias. Apellidos iniciales de nombres de los autores, nombre abreviado de la revista, como ya les mencioné, la fecha de publicación, luego el título del estudio, el volumen, el número de edición y las páginas. Aquí, si se fijan, no dice citado en, porque no ha sido citado en la red. Y tampoco aparece el hipervínculo, porque no ha sido citado en Internet. Y entonces, ¿cómo diría la cita? Adelante, Graciela. Uy, perdón, me había fallado aquí. Es Martín Cantera C, Córdoba García R, Jane Julio C, Nebot Adel M, Galán Herrera S, Aliaga M et al. Ruidos adventicios respiratorios, factores de confusión. MedClean, Barcelona, 1997, volumen 109, edición 16, de las páginas 632 a la 34. Muchísimas gracias. Jóvenes, antes de seguir avanzando, preguntas sobre esta lámina y la anterior. Si no hay preguntas, comentarios, reacciones, está yuca, como dicen ustedes, está fácil, es accesible, es meticuloso, ¿qué dicen? Ok, Fátima Alejandra, adelante. Digamos que si extraemos información de una tesis, tendríamos que hacer la referencia como un artículo de revista, así parecido. Muy buena pregunta, me encanta. De hecho, hay un ejemplo más adelante. Ya lo vamos a ver. Digamos que se parece un poco, pero no es así como tal. Me encantó su pregunta, Fátima. Solo que no sé si en esta lámina o 2 láminas más adelante aparecen. Y ahí voy a dar respuesta a su pregunta. Pero en este caso, si citas una tesis, tiene su forma en particular. No es lo mismo que una revista electrónica o que un artículo de revista. Veamos entonces acá otro ejemplo de otro artículo de revista. O este es el que ya revisamos. No, aquí saben qué es lo que sucede. Está repetido. Aquí el asistente me falló. Sí, porque aparece, esta es la misma lámina que la anterior. Lo lamento. Ahora, veamos entonces acá un libro electrónico. Ok, ¿me ayuda Graciela, por favor? ¿Cómo quedaría?
Autores, título de la página web, internet, lugar de publicación, patrocinador del sitio web, / editor, año publicado, citado día, mes y año, número de páginas, disponible desde URL DOI, si está disponible. Vale, Y luego vamos a hacer una pausa acá y lo vamos a leer más despacio, porque esa es como la estructura de los elementos que debe llevar a la hora de citar un libro electrónico. Hagamos otra vez la lectura haciendo pausas, por favor. ¿Yo otra vez o Sí, Catherine? sí, usted está bien. Usted está bien. Ok. Autores. 1. Título de la página web de internet, lugar de publicación, patrocinador del sitio web o editor. Año publicado, que es citado en días, meses y años. Número de páginas, disponible desde el URL si está disponible. Y esa sería la cita. Ok, leamos la cita entonces. Ok. SHREEP DF, Reactive Attachment Disorder, a Case-Based Approach, Internet, Nueva York, Springer 2012, citado 2 de noviembre del 2012. Página 85, disponible desde, y está el URL. Ok, vaya, fíjense que aquí hay un elemento nuevo. Estamos citando aquí un libro electrónico, no es un libro en físico. Pero aquí dice URL o DOI. Bueno, les voy a explicar. La URL, pues son estas, ¿verdad? Son los hipervínculos que nos llevan a las referencias. Pero no sé si les ha pasado cuando están navegando, que de pronto hay unos hipervínculos que ya no funcionan, están rotos, se cayeron, hay diferentes términos, están desactualizados. Y digamos que ese es uno de los problemas o de las desventajas de cuando las investigaciones son publicadas a partir de un hipervínculo, que naturalmente puede subirlas en diversos sitios. A raíz de eso, se creó lo que se conoce como el DOI, que para que lo entendamos, viene siendo como el dominio de identificación. Contextualicémonos. En la web, los sitios en particular se conocen como dominios. Por ejemplo, nuestra institución, el dominio es www.us.edu.sb. Ese es el dominio. Entonces, de pronto a alguien se le ocurrió que a las investigaciones publicadas se les asignaría un dominio, que sería un número único. El equivalente a esto sería, para ser muy prácticos, y dar un ejemplo bien básico, sería, por ejemplo, piensen en su número de DUI. El DUI de ninguno de nosotros es similar, es un número único, por eso se llama documento único de identidad. Entonces en el DOI tenemos el número o la referencia única del estudio. Entonces, sin importar que un hipervínculo esté roto, cuando está un DOI, en una investigación tiene un DOI, esta pues se puede publicar en diferentes dominios, diferentes servidores, y por lo consiguiente la posibilidad de que ya no la encontremos disminuye y estará ahí pues por mucho tiempo. No hay dos DOI que sean igual, sino que es distinto. Sin embargo, en la práctica vamos a encontrar URL y también vamos a encontrar DOI. En este caso, pues decimos disponible desde y podemos poner la URL o el DOI, o si están las dos, pues las dos. Pero si está la URL y el DOI, mejor te quedas con el DOI y ahí no habría ningún problema. ¿Preguntas sobre URL, DOI, sobre citar en libros electrónicos? ¿No? Ok, avanzamos entonces. En el ejercicio anterior veíamos cómo citar un libro electrónico. Ahora vemos cómo citar el capítulo de un libro electrónico. Ok, por favor, Graciela, adelante. Capítulo de un libro electrónico. Autores, luego título del capítulo, luego en, editor AA, editor W, editores, título del libro de internet, lugar de publicación, nombre del editor, punto y coma, año de publicación, citado en días, meses y años, número de páginas o capítulos y disponible en el URL DOI, si está disponible en la internet. Y luego la cita sería Help BL, Moral HE, Prevención y Reducción del Consumo, así está en español, perdón. Alpen BL, Moral HE, Prevención y Reducción del Consumo de Tabaco en Berlán ED, Bravender T, Editores, La Medicina del Adolescente Hoy, una guía para el ciudadano del paciente adolescente. Singapur, Ok. ok.
Ok, excelente, bien, gracias. Entonces vean que esta sería la forma de cómo citar un capítulo de un libro, no el libro completo, sino un capítulo. Yo creo que aquí no hay donde perdernos. Y por aquí doy respuesta a lo que decía, que nos preguntaba, más bien dicho, Fátima. Y aprovechando entonces, Fátima, háganos el favorazo de hacer descansar a Graciela y también las compañeras. eh, y léanos, por favor, usted cómo se cita una tesis. Ese será su premio a su pregunta. Adelante. Ok. Tesis. Autores, título de la tesis, en corchetes, tesis doctoral en Internet. Lugar de publicación, universidad, año de la publicación, entre corchetes, citado DDMMAA. Disponible en URL. Ok, hacemos una pausa ahí. Doctor, Hacemos una pausa ahí. Y luego nos va a ayudar a seguir leyendo. Vean, entonces, de esta forma se cita una tesis. Van los autores, va el título de la tesis. Luego, entre corchetes, como bien lo decía Fátima, tesis doctoral en Internet. ¿Por qué? Porque puede haber una tesis doctoral que la tengan en físico, pero en este caso es en Internet. Lugar de publicación, la universidad, el año de la publicación y cuándo fue citado, ¿verdad? A través de día, mes y año y disponible en la URL. Y entonces, ¿cómo se leería, Fátima? Soto Ruiz, MN, evolución de los estilos de vida relacionados con factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios de Navarra. Entre corchetes, tesis doctoral en Internet, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2016. Corchetes la fecha, citado 26 de octubre del 2016, disponible en y la URL. Ok, siguiente ejemplo. Bella Dorta 1. Y Gamificación en prevención de riesgos laborales, una propuesta de intervención en el personal auxiliar de enfermería. Entre corchetes, trabajo final de máster en Internet. Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, 2015, corchetes, citado 26 de octubre de 2019. ok, muchas gracias. Y el disponible, el URL, ¿verdad? Entonces vean que de esta manera se citan las tesis doctorales. De hecho, la primera es una tesis doctoral y la segunda es un trabajo final para maestría, para posgrado. Ok, voy por la página 13. En 3 láminas más termino. Así que aguántenme porque la información del final es importante. Ahora, como les dije hace un momento, nosotros hoy por hoy recomendamos no citar página web. Por lo que les decía, ¿verdad? Por la importancia de que estas puedan tener fundamento, puedan tener coherencia. Sin embargo, no significa que todas las páginas web carecen, ¿verdad? De esa coherencia, de ese rigor científico. Porque, por ejemplo, la OMS, que es la Organización Mundial para la Salud, es una página web. La OPS, Organización Panamericana de la Salud, es una página web. Y así pues hay otras más. En esos casos, se pone pues acá cómo se cita una página web o página principal de inicio de un sitio web. Autores, título de la página, entre corchetes Internet, lugar de publicación, nombre del editor, fecha de publicación, fecha de actualización, fecha de acceso y el disponible en URL. Y si ven acá, el autor ya no es un nombre de una mujer o un hombre, sino que es el nombre de la página web, fisterra.com, atención primaria en la red, internet, La Coruña, fisterra.com, 1990, actualizada el 3 de enero del 2006, citado el 12 de enero del 2016, disponible en, y ahí está el URL. Entonces aquí no hay donde perderse. Ok, seguimos avanzando. Ahora dice página web completa de inicio. Si se fijan, arriba era página web o página principal de inicio de un sitio web, mientras que acá estamos hablando de página web, completa de inicio. Y tenemos entonces la forma de citarlo. J Ontology Consortium, bueno, y aquí está, ¿verdad? En Internet, ND, y básicamente pues estos son los elementos que llevan. Y aquí dice que si no se conoce el año, y es ahí donde comienzan las dificultades,
con el asunto de citar página web, porque es muy frecuente que no estén todos los datos. Y dice que si no se conoce el año, se puede poner la fecha en que se recuperó. Y si no se puede asignar como autor a ninguna persona o institución, dejar el título como primer elemento. Yo recuerdo que en un anteproyecto que elaboré de nivel de posgrado, yo estaba citando, porque era una parte, quiero ver en qué parte era. Era el capítulo 1, estaba citando sobre la justificación de por qué yo hacía ese estudio. Yo decía entonces que, si bien es cierto, en El Salvador habían estudios sobre el tema que yo estaba investigando, pero decía yo que estos eran insuficientes. Y luego yo decía que el PIB de El Salvador, el PIB es el Producto Interno Bruto, es decir, todo el dinero que un país recibe en un año, y entonces todos los países determinan un porcentaje de su PIB para investigación. Entonces yo ahí decía que El Salvador apenas destinaba un 0.02% de su PIB para la investigación y que por lo consiguiente era importante llevar a cabo ese estudio, tal y como se los he enseñado a ustedes, que en la justificación debe ir entre algunas cosas la importancia del estudio. Ok, pero resulta que, para terminar el ejemplo, que no encontré todos los elementos. No había un autor, no había una fecha de recuperación, y de ahí pues que me puse realmente a pensar, ¿lo dejo o no lo dejo? Ya cuando tenés alguna experiencia, no es que yo sea súper mega experimentado, ¿verdad? Pero algún recorrido hay. Y entonces, cuando ya tenés alguna experiencia, pues si a lo mejor te podés animar a citar una página web, pero como les repito, es poco frecuente. Ustedes van a ver los estudios serios, los estudios de peso, y muy raras veces tienen como como referencia bibliográfica un sitio web. Por lo que les hablaba yo de la consistencia. Bien, y a propósito del plagio, ¿verdad? Aquí están las referencias bibliográficas de donde yo obtuve la información que he compartido esta tarde con ustedes. Entonces quisiera saber si tienen preguntas, si tienen dudas.